quiero ser tan solo un caminante más, un soñador que jamás aprendió a escuchar. Quiero sentir un nuevo sol y así encontrar aquella esencia que tu voz me supo dar. No quiero ser una respuesta que se va. Hola mis amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y había pensado, ahora que estamos ya en el mes de la Biblia, en el mes de septiembre, ¿por qué es el mes de septiembre el mes de la Biblia? Porque el día 30 de septiembre, justo el último día de septiembre, es el día que recordamos a San Jerónimo, que es el que hizo toda la traducción de la Biblia al latín para tratar de que el mismo pueblo tenga una llegada más fácil, digamos, que pueda interpretar mejor la palabra de Dios, que pueda llegar mejor a la palabra de Dios. Este trabajo de San Jerónimo un poco lo vuelve a promover el Vaticano II, ¿sí? El año pasado se cumplieron los 60 años del Vaticano II y por ende del documento Dei Verbum. ¿Qué es lo que hace el Vaticano II? Permite las traducciones bíblicas en lengua vernácula, es decir, en la lengua de cada país, para que cada cristiano pueda acceder con mayor facilidad a la palabra de Dios. Nosotros aquí en la Argentina, y los textos que utilizamos en la liturgia, en la catequesis, son los textos del libro del pueblo de Dios, traducción de los padres Leborati y Truso, ¿sí? El padre Leborati fue profesor mío en el seminario, fue profesor de Sagrada Escritura, excelente, una excelentísima persona, como persona él, y también un excelentísimo académico, teólogo, de una sabiduría y de una preparación increíble. Todo esto gracias al Concilio Vaticano II, que cuando lo promueve San Juan XXIII, y lo termina San Pablo VI, dos papas santos, Juan XXIII dice, tenemos que abrir las ventanas de la iglesia, las puertas de la iglesia, para que entren aires nuevos, aires renovadores. Entonces lo que busca el Papa es un ayornamiento de la iglesia, es decir, buscar que la iglesia pueda dar respuesta al desafío del mundo moderno, Entonces, bueno, el concilio tocó muchos temas de liturgia, de catequesis, de Biblia, es decir, muchos aspectos de la vida de la iglesia, Y el Papa Francisco, ¿sí? El año pasado, en un discurso a la Oficina Nacional de Catequesis con motivo de los 60 años del Vaticano II, reivindica el concilio con una sentencia muy contundente, Vamos a leer parte de este discurso y lo vamos a ir analizando. Antes de comenzar, ¿sí? Quería decirles que todo el curso bíblico, digamos, no vamos a estar directamente con la Sagrada Escritura, pero sí quiero hacerlo sobre el bellísimo documento del Vaticano II, el documento sobre la revelación divina, llamado Dei Verbum, ¿sí? Para que todos podamos conocerlo. Si alguno de ustedes quiere leerlo, lo puede encontrar, Dei Verbum, Dei con I latina. Igual, bueno, se los dejo escrito por aquí abajo para que puedan encontrarlo en
en la red, en internet, y puedan también leerlo y profundizar. Yo creo que es muy importante profundizar en el conocimiento de la fe, el conocimiento de los misterios de la fe. No nos podemos quedar con la catequesis que recibimos en la primera comunión, ¿sí? Que mucha gente pasa esto, ¿no? Toma la catequesis que le han enseñado en la primera comunión, ¿sí? En un lenguaje infantil, y queda la catequesis allá como en el pasado, como si fuera solamente una cosa para niños nada más. Y la catequesis es algo que tiene que ir creciendo, que tiene que ir evolucionando, Así que vamos a ver qué es lo que dice el Papa sobre el Concilio Vaticano II. El concilio es el magisterio de la Iglesia. Y acá es contundente el Papa. O estás con la Iglesia y por lo tanto seguís al concilio, y si no seguís al concilio o lo interpretas a tu manera, a tu voluntad, no estás con la Iglesia. Debemos ser exigentes y estrictos en este punto. Siempre nos han enseñado que el concilio, el cónclave, los documentos de la Iglesia, las designaciones de los obispos, de los cardenales, son inspiraciones del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo que conduce la barca de Pedro. Cuando el Espíritu Santo va un poco en contra de mis principios personales o de algunas tradiciones que a mí me gustan un poquitito más, entonces ya no es del Espíritu Santo, ya empiezo a cuestionarlo, ¿sí? Como muchas veces se cuestiona la legitimidad y la autoridad del Papa, por ejemplo, ¿sí? Entonces dice, o estás con la Iglesia, o estás con el concilio y estás con la Iglesia, o si no, estás fuera de la Iglesia, ¿eh? Si no seguís al concilio o lo interpretás a tu manera, ¿sí? ¿Qué significaría interpretarlo a tu manera? Escojo lo que me conviene, lo que me gusta, lo que responde a mi forma de pensar. Lo otro lo descarto. No, el concilio es inspirado por Dios. De hecho, a los dos papas que estuvieron en el concilio están canonizados. O sea, tenemos la garantía de que el concilio es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo que busca que la Iglesia dé una respuesta a los tiempos que corren. No que la Iglesia cambie su doctrina, pero que sí que dé respuestas a las exigencias del tiempo actual. Después sigue diciendo, no, el concilio no debería ser negociado para tener más que estos. No, el concilio es así. Y este problema que estamos viviendo de selectividad del concilio se ha repetido a lo largo de la historia de otros concilios. Sigue diciendo el Papa. A mí me hace pensar tanto en un grupo de obispos que después del Vaticano I, el Concilio Vaticano I es el que define la infalibilidad pontificia. Se fueron un grupo de laicos, grupos allí para continuar, entre comillas, la verdadera doctrina. O sea, como que parece que el concilio se había salido de la doctrina de la Iglesia, que no era la del Vaticano I. Nosotros somos los verdaderos católicos, entre comillas. Hoy ordenan mujeres. La actitud más estricta de custodiar la fe sin el magisterio de la Iglesia te lleva a la ruina. O sea, la fe sin el magisterio de la Iglesia es protestantismo. Es lo que hizo Lutero, interpretar la fe al margen del magisterio de la Iglesia. Te lleva a la ruina. Por favor, nada de concesiones, le dice el Papa a estos obispos, por favor, nada de concesiones a los que intentan presentar
una catequesis que no está de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, que no está de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. Nosotros los católicos no tenemos solamente la Sagrada Escritura para regirnos e interpretarla, sino que nosotros seguimos el magisterio de la Iglesia, que es el que interpreta. El magisterio de la Iglesia, iluminado por el Espíritu Santo, interpreta la Sagrada Escritura, ¿sí? Interpreta la Sagrada Escritura, que va dando respuestas a los tiempos que corren, que va dando respuesta a los tiempos que corren. No nos olvidemos de esto. Bien, si llegaste hasta este momento del video, te pido por favor que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like, un dedito para arriba, que compartas el video, que nos dejes tus comentarios en la caja de comentarios, que sean comentarios respetuosos, ¿sí? Que toques la campanita para enterarte cuando el Sembrador sube un nuevo video, y que no dejes de compartir el video con tus familiares y amigos para que este cursito que vamos a hacer sobre el documento Dei Verbum en el mes de la Biblia pueda llegar a muchas personas más, y muchos más sean los que puedan profundizar en el conocimiento de los misterios de la fe. Dice el número 2 del documento Dei Verbum: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. O sea, la revelación es voluntad de Dios. Dios ha dispuesto en su sabiduría revelarse, o sea, mostrarse, darse a conocer a sí mismo, dar a conocer el misterio de su voluntad. Acuérdense lo que dice el Evangelio: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños, ¿sí? A ustedes les doy a conocer los misterios del reino, le dice Jesús a sus discípulos. Los misterios de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes, o sea, se hacen partícipes de la naturaleza divina. Podemos participar de la vida de Dios. La revelación nos permite, la Sagrada Escritura nos permite participar de la vida de Dios. Por esta amigos, movidos por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Acá hay muchos puntos del Evangelio. Dice: por esta revelación Dios invisible les habla a los hombres como amigos. Ustedes son mis amigos porque yo les revelé todo lo que me dijo el Padre, ¿sí? Les he revelado todo. Ustedes son mis amigos, le dice Jesús a sus discípulos en la última cena. Un Dios que se revela, que se da a conocer como amigo, no como un Dios lejano, no como un Dios al que hay que temerle, sino como un Dios al que hay que amarlo, reconocerlo, sí, como más grande que yo, alabarlo por su grandeza, alabarlo por su majestuosidad, pero a la vez un Dios que se hace uno más de nosotros, que se hace hombre en la persona del amado Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y desde ahí les dice a sus discípulos: ustedes son mis amigos. Dios nos revela su amistad. Por esta revelación Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor. Movidos por su gran amor. Ámense unos a otros como yo
los he amado. En el mismo momento, en el mismo acontecimiento que es en la última cena, Jesús le dice a los discípulos: ustedes son mis amigos, yo los amo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ¿sí? Y mora con ellos. Yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Voy a la casa del Padre a prepararles un lugar, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes, para invitarlos a la comunicación consigo, es decir, para entablar un diálogo, ¿sí? Para entablar un diálogo, la comunicación consigo, la comunicación con Él, y recibirlos en su compañía. Vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les fue preparado desde toda la eternidad. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no les diría que les voy a preparar un lugar. Este plan de revelación se realiza con hechos y palabras. Son los dos elementos de la revelación: los gestos, ¿sí? Y la palabra. Los gestos confirman la palabra revelada. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, le dice Jesús en la última cena, y al otro día fue y dio la vida por los amigos. Hechos y palabras. Jesús le dice a María de Betania, tu hermano resucitará. Sí, Señor, sé que resucitará en el último día. ¿No te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. No termina de decir eso que le dice: Lázaro, ven afuera, y le devuelve la vida a Lázaro. La palabra y el hecho. Ustedes vayan revisando todo el Evangelio y van a ver cómo Jesús, y cómo también en el Antiguo Testamento se da a través de hechos y palabras. Todas las promesas que Dios va haciendo en el Antiguo Testamento también se van a cumplir, no solamente en el Nuevo, sino que también muchas se van a hacer realidad. Un Dios que, por ejemplo, promete y les da la palabra a los hebreos de sacarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál es el hecho? Les abre el Mar Rojo a través de la intervención de Moisés, les abre el Mar Rojo para que puedan salir. Hechos y palabras dice que están intrínsecamente conexos entre sí. Es lo que acabo de decir. De forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación se manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras. Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud, y acá me quedo con esto un ratito, y plenitud de toda la revelación. Cristo es la plenitud de toda la revelación. No esperamos los cristianos ninguna otra revelación. No esperamos los cristianos ninguna otra revelación que la del amado Señor Jesucristo. El Padre se ha revelado en Cristo, se ha dado a conocer en Cristo. Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre. Felipe, hace tanto que estoy con ustedes, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la imagen de Dios invisible, es la impronta del ser del Padre. O sea, Jesús se revela, Jesús nos revela el misterio de Dios, es Dios mismo que se revela. Más que eso no se puede esperar nada. Aquí abajo les voy a dejar la cita de Gálatas. Si un ángel del cielo bajara a predicar un evangelio distinto del que les anuncio, dice San Pablo, que sea maldito, que sea excluido. ¿Por qué digo esto? Que Cristo es la plenitud. ¿Qué significa la plenitud? La totalidad. No se espera más nada. La totalidad absoluta de la revelación de Dios. No se espera más nada. Vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos falsos profetas. No los sigan, no los escuchen. Y esa tendencia que tenemos a creer
en todo lo que aparece, en todo lo que aparece. Y aquí me quiero detener también, ¿no? Porque es como algo equívoco. Una vez me tocó con una persona que no sé de qué aparición, que me hablaba, pero una cosa muy traída de los pelos, era, no me acuerdo, una cosa muy rara. Mira, no es la Virgen, yo no creo en eso, no podemos estar creyendo en todas esas cosas. Y me salió con este razonamiento: ¿cómo? Vos que sos sacerdote no crees. A ver, la plenitud de la revelación es Jesucristo. Todo lo demás está fuera. Todo, absolutamente todo está fuera de la revelación pública, está fuera de la Sagrada Escritura, está fuera de la Sagrada Escritura, no forma parte de los artículos de la fe, ¿sí? No forma parte de los artículos de la fe. A ver, vamos a poner un ejemplo. Las revelaciones privadas no son dogma de fe, no son un dogma de fe. Podrán estar aprobadas por la iglesia podrá pronunciarse por un estudio hecho sobre la veracidad, o sea, la autenticidad de la revelación o la falsedad de la revelación, porque pasa, ¿sí? Algunas son verdades y otras son mentiras, ¿sí? Algunas son equivocaciones o malas interpretaciones. Pero vamos a poner un ejemplo. Yo acá tengo de este lado la Virgencita de Luján, la Madre de Dios, su advocación argentina, Nuestra Señora de Luján. ¿Por qué? Bueno, porque en un momento la Virgen se manifiesta de una manera misteriosa en Luján a través de una carreta que se queda atascada, ¿sí? Hay todo un video sobre la historia de la Virgen de Luján, de la advocación de Nuestra Señora de Luján, y allí surge la devoción a la Santísima Virgen en las pampas argentinas, cerca del río Luján, etcétera, etcétera, y quedó Nuestra Señora de Luján, Ahora bien, mañana viene alguien y me cuestiona, me dice: mira, yo no creo en eso de la carreta, de que la carreta se habrá atascado porque los caballos no querían caminar, qué sé yo, cualquier cosa podrán decir. ¿Qué vamos a decir? ¿Que esa persona es una incrédula, falta de fe? No. Pues se está refiriendo justamente a una revelación privada, ¿sí? Una revelación privada que no está contenida dentro de la Sagrada Escritura, ni tampoco es un dogma de fe propuesto solemnemente por la Iglesia para ser creído, ¿sí? Los argentinos le tenemos un amor especial a la Virgen de Luján y veneramos a la Madre de Dios en su advocación de Nuestra Señora de Luján, y peregrinamos todos los años a Luján, y tenemos la misa en Luján, y nos confesamos en Luján, y bautizamos a nuestros hijos en Luján, y hay toda una vida de fe en torno a la advocación de Nuestra Señora de Luján, ¿sí? Ante eso la Iglesia dice: bueno, la aparición es auténtica, sí. La Iglesia se pronuncia y dice: la aparición es auténtica. ¿Por qué? Porque hay vida de fe en torno a ese fenómeno, ¿sí? Ahora, yo no tengo que adherir con fe a ese fenómeno porque no tengo obligación, es decir, no me excluye del dogma católico, no me excluye de la Iglesia católica no creer en tal o cual, puede ser de Luján, de Fátima, en tal o cual aparición de la Virgen, ¿sí? Puedo creerlo o no creerlo, ¿sí? Ahora, si quiero ser cristiano, no, por ejemplo, si quiero ser católico, no puedo negar el misterio de la Eucaristía, Jesús vivo y presente en las especies eucarísticas, por ejemplo, ¿sí? Porque eso es de revelación divina, eso es Dios mismo quien lo ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Está contenido en la Sagrada Escritura, y es dogma de fe de la Iglesia. No puedo negar, por ejemplo, yo soy católico pero no creo en la Santísima Trinidad. No, entonces está fuera de la Iglesia. O lo que decíamos hace un momento: yo soy católico pero no acepto el concilio. Entonces está fuera de la Iglesia. O sea, lo que la Iglesia propone solemnemente como dogma, eso sí tiene que ser aceptado con fe. Lo demás no.
Por eso dice, Cristo es la plenitud de toda la revelación. Todas las revelaciones privadas que vengan detrás de la revelación de Cristo tienen que, por decirlo de alguna forma, tienen que avalar el Evangelio. Si dicen algo contrario al Evangelio, supónganse, si apareció la Virgen en tal lado y dice que es mentira la presencia real de Jesús en la Eucaristía, por ejemplo, por decir una barbaridad, ¿sí? Bueno, evidentemente esa aparición es falsa, ¿sí? Es un líder, alguien que se le antojó decir algo, pero esa aparición es falsa, ¿sí? Estoy diciendo una cosa muy extrema, ¿no es cierto? Para que podamos entenderlo, ¿sí? Para que podamos entenderlo. ¿Sí? Toda revelación privada tiene que estar en consonancia con la plenitud de la revelación que es el amado Señor Jesucristo. Dice la carta a los Hebreos, reafirmando un poco esto, ¿verdad? De lo que venimos diciendo. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, últimamente en estos días, se refiere al Nuevo Testamento, no se refiere a ayer o antes de ayer, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, es decir, la plenitud de la revelación. Pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todo hombre, citando el Evangelio de Juan, el prólogo del Evangelio de Juan, el Verbo es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, para que viviera entre ellos, otra vez está afirmando la presencia de Jesús en medio de su pueblo, y le manifestara los secretos de Dios. A ustedes les confío los misterios del reino. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, es decir, Dios hecho hombre, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. El cumplimiento inexorable de la voluntad del Padre. Cuando nos preguntan ¿a qué vino Jesús a este mundo? A obrar la salvación que el Padre le encomendó, ¿sí? A obrar la salvación que el Padre le encomendó. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, lo que decíamos hace un rato, en el diálogo en la última cena con el apóstol Felipe, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, y finalmente con el envío del Espíritu de la verdad, completa la revelación y confirma el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Bueno, esto resume un poco lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Con su total presencia y manifestación personal, palabras y obras, otra vez gestos y palabras, señales y milagros, también son gestos y palabras, y sobre todo con su muerte y resurrección, y el envío del Espíritu Santo completa y confirma con el testimonio divino de que Dios vive en medio de nosotros, que Dios está con nosotros, para librarnos de las tinieblas del pecado. ¿Cuándo empieza y cuándo termina esta revelación? La revelación comienza con la obra de la creación. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y termina con la muerte del apóstol San Juan, es decir, con el último versículo, con el último amén, no me acuerdo qué versículo es, pero con el último versículo del libro del Apocalipsis, termina diciendo amén, ¿sí? Ahí termina la revelación divina, ahí es la plenitud de la revelación, ahí es la plenitud de la revelación.
La economía cristiana, hoy por hoy la palabra economía tan usada para referirse a lo monetario, a los ahorros, etc. Acá la palabra economía significa plan de salvación. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán jamás. No hay que esperar, vuelvo a insistir acá, no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y que acá hay dos citas de 1 Timoteo y la carta a Tito. No hay que esperar ninguna otra revelación pública fuera de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo próximo que esperamos es la venida del Señor. La venida del Señor. ¿Por qué digo esto? No solamente por las revelaciones privadas, que a lo mejor, como dije recién, pueden confundir un poquitito el tema de la fe, porque en definitiva no es tan grave eso. No es tan grave en el sentido de que si yo, me confundo y quiero creer en una revelación privada, bueno, está bien. Pero no nos olvidemos que gracias a esto han surgido falsos profetas, falsos líderes, que han fundado sectas, que han captado gente, que han hecho mucho daño a la iglesia y a los hijos, o sea, a los hijos de la iglesia. Ha hecho mucho daño a los hijos de la iglesia. Por eso dice, no hay que esperar ya ninguna revelación pública. Si la Biblia terminó, no se le puede agregar ningún anexo, ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a veces aparecen sectas diciendo no, porque qué sé yo, ya vamos a tener algún videíto sobre sectas, con libros nuevos que pretenden reformar la Sagrada Escritura, que pretenden completarla, que le sacan, que le ponen, que en definitiva Dios le dijo al líder. Es todo mentira, es todo mentira. Sagrada Escritura es única, termina Sagrada Escritura, termina la revelación. Termina la revelación. Nos dice el Catecismo de la Iglesia. Volviendo al tema de las revelaciones privadas. A lo largo y ya con el Catecismo de la Iglesia lo vamos a aclarar mejor lo que dije anteriormente. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia, reconocidas, aprobadas, no puestas como dogma de fe. Son dos cosas distintas. La Iglesia te puede decir, está bien, esto es verdad, puedes adherir o no. Bien. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe, es decir, no pertenecen al dato revelado, no pertenecen a la revelación de la Sagrada Escritura. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar. Ahí está, esta es la función de la revelación privada, ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de historia. Vamos a poner un ejemplo muy lindo. La aparición de Jesús con el corazón en la mano a Santa Margarita María de Alacoque. Ayudar, acá dice, ayudar a vivir más plenamente la vida en Cristo. Es decir, el Sagrado Corazón que te habla del amor de Dios, del amor incondicional, el corazón que tanto amó a los hombres. Aquí el corazón que tanto amó a los hombres, de la entrega de Jesús, de la perfección del amor, de un corazón que arde por la caridad. Y eso reafirma lo que ya dice el Evangelio. Guiados por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que estas revelaciones constituyen una llamada auténtica de Cristo o de sus santos o de la Iglesia. Es decir, Dios obra a través de causas segundas, decíamos,
decimos que Dios obra a través de causas segundas. Si Dios se sirve de algunas personas para darse a conocer, para mostrar su voluntad, para ayudar a vivir mejor la vida cristiana, se sirve de algunos santos, de algunos inspirados, por lo general son gente humilde y sencilla. Por lo general no, la generalidad, la totalidad son gente humilde y sencilla. Dios no se revela a través de los necios y de los soberbios. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Lo que veníamos diciendo. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 67. El número 5 de Dei Verbum nos dice: cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Este tema de la obediencia de la fe, San Pablo lo menciona en la carta a los Romanos, tanto al comienzo como al final de la carta. Este tema de la obediencia de la fe está tratado en el Catecismo de la Iglesia, en el número 144. Lo vamos a leer. Yo me voy a cambiar los anteojos porque me cuesta leer en la computadora con estos otros anteojos. Dice: obedecer, ob audire, o sea, escuchar, en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Es decir, Dios es el garante de la verdad, ¿sí? De esta obediencia a Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La liturgia lo rescata a Abraham como nuestro padre en la fe, ¿sí? La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. O sea, asentir libremente a la palabra escuchada. Asentir libremente a la palabra escuchada. La obediencia de la fe, es decir, yo adhiero con mi mente y con mi corazón a lo que Dios me está revelando. Sigo, no me cambio los anteojos, sigo. Dice: para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios que proviene y ayuda. La gracia de Dios que nos viene con el bautismo, ¿sí? La fe como virtud teologal nos es dada en el bautismo, ¿sí? O sea que para poder escuchar a Dios necesitamos de la misma ayuda de Dios. San Pablo dice que sin la presencia del Espíritu Santo sería imposible pronunciar el santísimo nombre de Jesús, ¿sí? O sea, Dios viene en ayuda de nuestra debilidad, ¿sí? San Pablo también, capítulo 8 de los Romanos. Es necesaria la gracia de Dios que proviene y ayuda. Los auxilios internos del Espíritu Santo, es decir, los dones del Espíritu, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. O sea, la tendencia del hombre a Dios es un movimiento impulsado por la acción del Espíritu Santo. Vuelvo a San Pablo. No podríamos pronunciar el santísimo nombre de Jesús si no estamos impulsados por el Espíritu Santo. No podríamos decir una oración, no podríamos elevar una oración sin estar impulsados por el Espíritu Santo. Vuelvo a dejar aquí abajo otra cita de San Pablo del capítulo 8 a los Romanos. No sabemos orar como es debido, pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Es decir, no tenemos la sabiduría suficiente. Necesitamos que Dios venga en nuestra ayuda.
El Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. Abre los ojos de la mente, o sea, da el entendimiento de las cosas de Dios. Y da a todos la suavidad en aceptar y creer la verdad. O sea, la docilidad a la palabra de Dios. Para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, y para que podamos entender más profundamente la revelación, a Dios que se revela, el mismo Espíritu Santo va a no estoy leyendo textual. El mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Bien, vamos a hacer ahora, para terminar, un pequeño resumen, ¿sí? O sea, la revelación que se da por voluntad de Dios, se da a través de hechos y palabras. Cristo es la revelación definitiva, no hay otra revelación, y a esa revelación definitiva el hombre le debe prestar obediencia de la fe para entrar en comunión con Dios, ¿sí? Y después dice, las revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe. Repito, pueden ayudar a un crecimiento espiritual, pero no pertenecen al depósito de la fe. Y ahí les dejo un texto bíblico para que puedan reflexionar, que es el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Bien, mis hermanos, hasta aquí este día. Así que bueno, el próximo domingo vamos a tener otro tema, siempre basado en Dei Verbum. Nos vamos a ir adentrando. No se olviden que hay un dicho que dice: católico ignorante, futuro protestante. Es decir, muchas veces al desconocer la catequesis más en profundidad y todo, nos confundimos y corremos el riesgo de salirnos de la iglesia, de salirnos de la fe verdadera. Entonces vamos a tratar de profundizar en esto. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, con este curso bíblico el próximo domingo. Chao, amigos.